Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy repasamos las instancias del poder político en Siria a propósito de las elecciones presidenciales de este 26 de mayo de 2021. Unos comicios en un país en guerra, en donde su gobernante ha masacrado a la población civil y la oposición no tiene oportunidad alguna dentro del régimen. De acuerdo con la constitución siria, el periodo presidencial es de 7 años, con lo cual Bashar al-Assad está cumpliendo 3 mandatos presidenciales en Damasco y se apresta para un cuarto. Esto desde que recibió en el año 2000 el poder, tras la muerte de su padre Hafez. La última cita electoral de este tipo ocurrió en 2014, en plena guerra civil de Siria, que había estallado desde la violenta represión de Bashar al-Assad a los manifestantes en el marco de las protestas sociales por la primavera árabe de 2011. Al estar el país inmerso en uno de los años más cruentos de su guerra, varias facciones de la oposición boicotearon e impidieron la celebración de los comicios en sus zonas de influencia, tal como lo hicieron el Ejército Libre de Siria y las milicias kurdas. Gran parte de la comunidad internacional, en especial la ONU, criticó que dichas elecciones se llevasen a cabo en medio de una guerra que para la fecha había cobrado la vida de 150.000 personas y deslegitimaron un escrutinio independiente en tales condiciones. En dichos comicios de 2014 se presentaron por primera vez en 50 años varios candidatos presidenciales, en parte gracias a los cambios en la Constitución promovidos por las protestas. Desde 2012 y como parte de su estrategia para legitimarse en el poder, el régimen de Bashar al-Assad promovió un referendo para aprobar una nueva constitución multipartidista que aboliera el monopolio histórico del partido Baas. Dicha constitución prometía que las elecciones del 2014 serían directas y con más de un candidato. En efecto, 23 candidatos presidenciales se registraron para competir contra al-Assad, de los cuales la Corte Constitucional desestimó a 21, ya que no cumplían con las reglas para ser elegibles. Entre las causales para ser descartado como candidato estaban la de ser un opositor abierto al régimen de al-Assad y haber vivido por fuera de Siria en la última década. De manera que todos los opositores que huyeron en medio de la guerra no pudieron clasificar a dichas elecciones y por tanto calificaron la maniobra constitucional como una farsa. Finalmente, el 3 de junio de 2014 se llevaron a cabo los comicios en los cuales Bashar al-Assad reportó haber arrasado con el 88.7% de los votos sobre una participación del 73% de los cerca de 16 millones de habitantes inscritos para votar. Desde la comunidad internacional, los estados árabes del Golfo, Estados Unidos y la Unión Europea desconocieron los resultados. Otros países como Brasil, Irán, Rusia y Venezuela aprobaron de manera conjunta que la elección fue libre, justa y transparente. Antes de esos comicios de 2014, el escenario de elección era distinto. Tanto en el 2007 como en el año 2000, el presidente fue elegido por la vía de un referendo alentado por un único partido, el Baas, de corte árabe y socialista. Dicho partido fue concebido y fundado en Damasco a mediados del siglo XX por los pensadores Michel Aflaq y Salah al-Din al-Bitar. La premisa de Baas era combinar las creencias del socialismo árabe, el nacionalismo y el panarabismo y hacerle contrapeso a la oligarquía. Sin embargo, su ascenso al poder en Siria solo se dio hasta marzo de 1963, luego de un golpe de Estado conseguido por un comité militar denominado la Revolución del 8 de marzo. Fue el momento en el que el partido Baas tumbó por la vía de las armas al gobierno que detentaba la élite tradicional siria desde la independencia de Francia en 1946. Entre los militares que componían el comité que asestó el golpe de Estado en 1963 estaba Hafez al-Assad, un destacado militar que pronto ascendió a ser el comandante en jefe del Ejército del Aire en 1965. Años más tarde, al-Assad logró hacerse con el control total del ejército, paradójicamente tras la derrota de la Guerra de los 6 días en 1967 y la fallida intervención en Jordania en 1970. A cargo del ejército, Hafez al-Assad propinó un nuevo golpe de Estado al forzar la dimisión del presidente Nureddin al-Atassi, que pese a ser del mismo partido Baas, era de religión sunita, contraria a la rama alawita del chiismo que profesaba al-Assad.
Luego de batallar contra los dirigentes de su propio partido, el 22 de febrero de 1971, Hafez al-Assad se autoproclamó presidente de Siria y el mes siguiente sometió su cargo a un referendo que ganó con el 99.2% de aprobación. 2 años más tarde, en 1973, al-Assad adelantó por la vía de otro referendo la constitución que hasta hoy rige al país, en la cual Siria se considera una república socialista, democrática y popular, pero no islámica. El artículo 8 de dicha constitución consagró que el partido Baas ostentaría el monopolio del poder político en Siria, de manera que por los casi 30 años que estuvo Hafez al-Assad en el poder, la oposición fue perseguida y reprimida con violencia. Así las cuentas, con Hafez al-Assad de 1971 hasta el año 2000 y luego con su hijo Bashar del 2000 al 2021, son 50 años de régimen en Siria que incluyen una guerra civil que ha dejado más de 500.000 de muertos, 5.7 millones de exiliados y 6.7 millones de desplazados internos. Aún así, Bashar al-Assad, la cabeza del violento y represivo régimen sirio, se plantea para un nuevo periodo presidencial que lo siga perpetuando en el poder. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.